perdido en sueño, el que sueña, sueña como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes o de mañana cuando nos vean. Espero que tengan la oportunidad de sintonizarnos. Les habla desde México su amigo Javier Molina. Y hoy contamos nuevamente, como siempre, con la presencia desde Chile de nuestro compañero Pedro y a Fernando desde Bolivia. Hoy vamos a hablar del proceso electoral en esos dos países. Pedro Gallardo nos hablará de un proceso que yo lo estoy viendo muy complicado porque son varios meses del proceso electoral, hasta donde yo estoy revisando. También quiero decirles que quiero mandar un saludo afectuoso a mi compañero, ahorita que me acuerdo del nombre, Efrén Mantilla, que por cierto sufrió pues una violencia por parte de algunos de sus detractores, está convaleciente, en Voces de Ecuador o Hechos de Ecuador. Le mando un saludo desde aquí a Frauke, a Jesús y a todos los compañeros de Radio Numancia. Les doy infinitas gracias por este apoyo que nos dan para poder llegar hasta ustedes, amigas y amigos. Bueno, entrando en materia, América Latina este año hay en 9 países, tienen procesos electorales. No voy a hablar más del tema, es muy importante, pero entonces hoy hablaremos, si ustedes me lo permiten y los compañeros están de acuerdo, de proceso electoral, que es muy próximo en marzo, y el de Chile, que inicia, si no mal recuerdo, el 4 de abril, pero ya el compañero Pedro Gallardo nos dará la aclaración. Así que buenas noches y un placer que estén con nosotros. Bueno, Fernando, quiero pedirte que nos digas cuántos partidos van a participar, cuáles son de derecha, de izquierda. No digo de centro, porque eso de centro como que no lo hay. Yo no me creo esa visión de que partido de centro. O aquí o estás a favor de apoyar a las masas sociales o estás a favor de estar con los riquillos y que explotan a los de abajo. Pero el discurso del neoliberalismo durante varios años fue que había partidos de centro. Bueno, hoy quiero darle las gracias y, Fernando, por favor, danos tu opinión de qué se está jugando. Parece ser que son 9 espacios para gobernar en Bolivia y el Consejo Nacional o el Congreso Nacional, en fin, ya tú nos platicarás. Así que, por favor. Muy bien, buenas noches. Primero que nada, agradecer también a todos ustedes, en especial a Jesús Afrauque, por este espacio que siempre nos brindan tan cálido y que nos permite pues contactar con los compatriotas de la patria grande. Yo debería iniciar señalando que, bueno, una descripción somera de Bolivia. Tenemos 9 departamentos, que cada departamento equivale más o menos al estado en México, a los estados que tienen ustedes. Y Gracias. Tenemos aproximadamente 335 municipios distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Las elecciones previstas para este 7 de marzo justamente están encaminadas a dotar de autoridades locales y regionales a toda esta distribución geográfica, política que tenemos en el país. Y por lo tanto estamos hablando de, bueno, se afirma que van a haber alrededor de 20,000 candidatos que van a terciar, puesto que también se van a elegir concejales para las alcaldías y asambleístas departamentales para los gobiernos regionales. Yo coincido plenamente contigo, Javier, respecto a tu apreciación de que no existen partidos de centro, ¿no? Yo creo que esto es como el embarazo, o la mujer está embarazada o no está embarazada, pero no está medio embarazada o a punto de embarazar, o lo está o no lo está.
Y yo creo que la línea divisoria es o estás con el pueblo, con sus intereses, con la soberanía nacional, con la integración, con el desarrollo endógeno, en fin, o estás en contra de ello y estás a favor de las transnacionales, del imperialismo, del capitalismo internacional. Entonces, haciendo ese hincapié al respecto, yo podría señalar que en Bolivia existe un solo partido de izquierda en el ámbito electoral, que es el Movimiento al Socialismo. Luego, la oposición está dispersa en 12 partidos nacionales. He dudado en utilizar el término porque la mayoría de ellos no lo son. O sea, debo aclarar que el único partido con alcance verdaderamente nacional y presencia nacional en todos los ámbitos que he mencionado es el Movimiento al Socialismo. Los demás partidos tienen fuerzas relativas en determinadas regiones, en determinadas ciudades, y por lo tanto no son fuerzas propiamente nacionales, aunque se hubieran inscrito como tales en la Corte Nacional Electoral. Reitero, son en total 13 partidos nacionales que competirían en esta elección. 12 de ellos son de derecha, y un partido, el Movimiento al Socialismo, que es el partido representativo de los intereses populares y que en este momento se encuentra en el gobierno, precisamente producto de una elección que se llevó a cabo en octubre y que todos ustedes recordarán como la victoria del pueblo boliviano. Además de ello, debo indicar que existen en los diferentes departamentos un total de 16 partidos o agrupaciones regionales, todos ellos básicamente de derecha, aunque hay algunas particularidades que luego voy a reseñar. Pero en términos generales, este es el panorama que tenemos en Bolivia. ¿Y qué es lo que se juega? Reitero, las gobernaciones, que equivalen a gobiernos regionales, departamentales, que a su vez van acompañados por un cuerpo de legislación, que son los asambleístas. Varían en número de acuerdo al departamento y a la cantidad de sufragantes. Sería muy largo enumerarlos, simplemente me limitaré a señalar que en el caso de las alcaldías ocurre un proceso similar, un procedimiento también similar, que es la elección de un alcalde con un conjunto de concejales que van generalmente en plancha, pero que el ciudadano puede optar por votar de manera indistinta. Ese es el panorama que tenemos y obviamente la oferta electoral es de lo más variopinta. Es muy interesante ver cómo la derecha resucita sus viejos discursos, sus viejas figuras, les cambia de nombre, les cambia de color, les cambia de apellido partidario, pero son las mismas figuras de la derecha que siguen terciando en las elecciones desde hace más o menos 25 años. Son ellos los primeros en reclamar renovación y renovación, lo hicieron a propósito del gobierno de 14 años de Evo Morales, pero nunca han podido renovar sus figuras políticas y bueno, en este ámbito las elecciones regionales y subnacionales van a tener una característica muy peculiar. Deberé finalizar esta primera intervención, Javier, señalando que existen particularidades regionales que hacen que en muchos casos las diferencias ideológicas no sean tan nítidas y que la población opte por figuras o personas que consideran de su confianza o que son carismáticas. Por lo general, una gran mayoría de candidatos provienen de las filas de los medios de comunicación donde han sido o son populares y por lo tanto muestran una faceta que resulta atractiva para el electorado. Eso es, en términos generales, lo que está ocurriendo en Bolivia y que tendrá una definición este 7 de marzo cuando concurramos nuevamente a las urnas. Gracias, Fer, qué interesante explicación nos has dado. Mi amigo Pedro Gallardo, perdón que me exceda al considerarte mi amigo, un hombre que tiene una visión muy profunda de lo que está pasando en Chile. Dinos exactamente igual, ¿qué panorama electoral, cuándo empieza y cuándo concluye? Si nos puedes decir a grosso modo, aunque aquí, conforme vaya avanzando la charla, iremos dando pormenores. Pero platícanos igual, de igual forma, el proceso en Chile. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bueno, agradecido una vez más por esta invitación. Señalar que la
el tema electoral comienza el 11 de abril, porque es un año de proceso electoral. Comienza el 11 de abril con elecciones municipales donde se van a elegir alcaldes, concejales. Además, se agrega por primera vez en la historia de Chile elección de gobernadores. Y además tenemos en esa misma fecha, en ese mismo día, 11 de abril, elecciones de los y las constituyentes para redactar una nueva constitución. El 21 de noviembre de este mismo año habrán elecciones de presidentes, senadores y diputados y consejos regionales. Podemos decir que además en las elecciones para elegir constituyentes, para redactar la nueva constitución, van a participar por primera vez y tienen escaños reservados los pueblos originarios. 17 asientos reservados para los pueblos originarios. Qué bueno. La ley indígena reconoce a 10 pueblos originarios acá en Chile, sin embargo no existe un reconocimiento constitucional. Pero esto es muy importante, ya que los pueblos originarios podrán elegir sus autoridades, sus candidatos para tener sus escaños en esta convención constituyente para redactar la nueva constitución. Ese es uno de los elementos muy importantes. Todo esto es el tema electoral en cuanto a la convención constituyente es producto de las movilizaciones del estallido social. También un paréntesis, considerar que aún continúan detenidos más de 5.000 jóvenes en las cárceles y otros están en proceso aún con prueba falsa. Existe todo un andamiaje de carácter legal donde las pruebas de policías tienen plena validez. Lo que digan los policías, acá los tribunales lo han considerado para dictar sentencia ante los tribunales de justicia. Se está llamando a muchas movilizaciones en el mes de marzo, producto de toda esta situación, donde las organizaciones sociales señalan de no puede existir democracia real si continúan toda esta cantidad de jóvenes detenidos. También quiero señalar que la cantidad de listas, porque hay que considerar una cosa, la derecha, en muchos casos, sus candidatos van como independientes, no van como en representación a secas de la derecha, sino como independientes, ¿no? El gatopardismo aquí de encubrir sus postulados ideológicos es muy notable, pero sí la población, las organizaciones sociales, el pueblo en su conjunto está muy consciente de eso, ¿no? En cuanto a la lista, los expertos señalan que un 60% de los candidatos que ya se han presentado y han sido aceptados por el Consejo Nacional Electoral, el 60% de ellos no pertenece a ningún partido político. La participación en cuanto a la votación es casi un 40% en las últimas elecciones. Es decir, hay un ausentismo de casi un 60% del electorado que no participa en los procesos electorales, ¿no? Hay una cantidad infinita de organizaciones sociales que se han inscrito a través de diversos partidos, pactos, organizaciones políticas que la han acreditado, etc. Por ejemplo, en el caso de los sectores de izquierda,
hay un pacto que se llama Apruebo Dignidad, donde participa, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Igualdad, el Partido Común, el Partido Humanista, Movimiento Unir, Fuerza Común, Comunidad Dignidad, Unidad Social. En otra lista existe también sectores de izquierda, la lista de territorio constituyente, conformada por diversas organizaciones sociales. Por ejemplo, Noma AFP, Coordinadora 8 de marzo, Movimiento Anticapitalista. Otra lista también que se supone de izquierda, lista de apruebo, donde van todos los sectores ya caducos y totalmente desprestigiados, que los ex concertación, Partido Socialista, Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia, PPD, y luego la derecha lleva una lista que se llama Chile Vamos, lleva solo una lista. Los sectores de izquierda, incluyendo lo que te dicen en izquierda, la concertación, que han sido durante muchos años aliados de la derecha, van con numerosas listas independientes totalmente separadas. Es decir, la izquierda va totalmente disgregada, separada, y en cambio la derecha tiene muchas posibilidades de alcanzar grandes ventajas con esto, ya que lleva solo una lista, ¿no? Ahora, en cuanto a los candidatos presidenciales, aún no se definen, pero hay un candidato que va ganando mucho espacio, que es el candidato del Partido Comunista, donde ya el Partido Comunista oficialmente lo ha presentado como su futuro candidato a la presidencia, que es Daniel Jadue. Daniel Jadue actualmente es un alcalde de una comuna de acá de Santiago. Él es sociólogo y además arquitecto. Una persona brillante. Bueno, no tiene capacidad oratoria, pero es una persona muy brillante, que tiene grandes ventajas en el sentido de honestidad, cómo ha ejercido su cargo, una persona muy creativa, ha presentado grandes proyectos innovadores y muy interesantes, que han sido proyectos emblemáticos como farmacias populares, donde la rebaja de los medicamentos es un 70% para el pueblo, también arriendo de departamentos para la gente que no tiene recursos, no tiene viviendas. Son planes y proyectos populares que han tenido mucho éxito en su comuna. Entonces, dentro de la derecha y de los otros sectores de la concertación, los candidatos a la presidencia no tienen ningún peso, absolutamente ninguno. Creo que el candidato del Partido Comunista, entre paréntesis, tienen que ir a una primaria. Esta primaria se va a definir los candidatos definitivos el 4 de julio, para determinar cuáles van a ser los que van a ir ahí, los presidentes, los candidatos a la presidencia. Ese es el 4 de julio de este año, donde ahí se define, y en noviembre serían las elecciones, el 21 de noviembre serían las elecciones presidenciales, y si no, los candidatos no logran el 50% más uno, se iría una segunda vuelta, que sería el 19 de diciembre de este año. Eso sería el panorama, digamos, en la parte electoral. Gracias, Pedro Gallardo. Muy importante lo que nos estás platicando. Entraremos en la segunda pregunta a las dificultades que presenta este proceso, aunque ya nos has adelantado gran parte de ello. Fernando, he leído y he escuchado que algunos miembros del MAS han estado inconformes con la elección de candidatos a puestos departamentales en algunos lados o a puestos de representación en Bolivia. La pregunta es, ¿realmente hay contradicciones de fondo? ¿Cuál sería tu opinión sobre por qué fueron propuestos estas personas que apoyaron en el pasado a los neoliberales o a los golpistas? Y si estas
estas dificultades, estas contradicciones pueden afectar el resultado a favor de la derecha en Bolivia. Quisiera que nos dieras tu punto de vista. Gracias, Fernando. Bien, en primer lugar, yo quisiera hacer una descripción del movimiento al socialismo porque el MAS IPSP, como esa sigla IPSP significa Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es en rigor un partido político clásico, vale decir un partido que tenga una estructura con una jefatura, secretariados, en fin. Formalmente existen algunas instancias de esa naturaleza, pero en definitiva es un partido o es un movimiento que se ha orquestado por mandato de las organizaciones sociales. Por ejemplo, acá en Bolivia existe una Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es decir, esta confederación es única en el sentido de que no hay paralelas y representa al conjunto del campesinado. En su tesis de formación de esta central o de esta confederación, figuraba el mandato de construir un instrumento político para la soberanía de los pueblos. Esa es la razón por la cual podemos decir entonces como conclusión que los dueños del movimiento al socialismo son en realidad los movimientos sociales y las organizaciones sociales, básicamente indígenas, campesinas, originarias. Entonces, de hecho, son ellas las que van imponiendo la tónica de lo que debe ser, en este caso, la cuestión de las candidaturas a lo largo y ancho del país. Pero, sin embargo, hay una paradoja. Por ejemplo, en Santa Cruz, que es la segunda ciudad más importante, bueno, ahora se la considera la principal ciudad por su caudal electoral y por su fuerza económica, este departamento es básicamente un departamento urbanizado, en el sentido de que el 70% de su población vive en urbes o en ciudades. Y por lo tanto, allí no existiría una fuerza campesina, indígena, originaria demasiado relevante, pero sin embargo, paradójicamente, esas fuerzas son las dueñas del movimiento al socialismo en todo el país. Entonces, en ese marco se ha dado una suerte de elección mixta de candidatos. Por un lado, las opiniones de Evo Morales, por ejemplo, el líder histórico del movimiento al socialismo, tienen un peso muy grande. Y en algunos casos ha habido disputas de poder en las diferentes regiones. Es en ese marco que se ha dado la intromisión, la infiltración de figuras de la derecha que, como tú bien nombrabas, fueron partícipes no solo de gobiernos neoliberales, sino en algunos casos inclusive cómplices del golpe de Estado de noviembre del año pasado, del anteaño pasado. Y en ese marco no se ha podido poner atajo por la simple y sencilla razón de que existen una serie de procedimientos que blindan a un candidato ante una corte electoral y por lo tanto, una vez que estos están definidos, pues no hay forma de cambiarlos. Hemos tenido algunos casos anecdóticos, por ejemplo, el emisario oficial que debe inscribir personalmente a los candidatos ante la Corte Electoral Departamental, ha puesto en lugar de algún otro el nombre de su hermano. Y una vez que la opinión pública se ha enterado de ello, no hay forma de modificar esa lista porque esa lista ya ha sido inscrita debidamente, llenando las formalidades de la democracia liberal que se impone en estos casos. Entonces, como verás, en ese marco ha sido posible esta infiltración y además de ello una lucha sorda por determinadas candidaturas. Yo creo que el caso más ilustrativo y relevante en Bolivia es el de Eva Copa, quien fuera una compañera del movimiento al socialismo que presidía el Senado durante la época dictatorial de Yanine Áñez, y una persona muy, pero muy, muy popular en la segunda ciudad más importante de Bolivia, que es El Alto. En esta ciudad, ella fue elegida por diversas organizaciones como la candidata natural del MAS. Sin embargo, sus divergencias con Evo Morales en algún momento pesaron más en el ánimo de la jefatura
y Evo Morales y su entorno determinaron que Eva Copa no podía ser la candidata del MAS, la excluyeron y pusieron a otra figura en su lugar. Ella ha insistido en su candidatura y no ha faltado algún partido de los muchos que he mencionado que le ha ofrecido su sigla para que ella pueda optar a ser la alcaldesa de El Alto. Y ella ha aceptado, por lo tanto en El Alto vamos a tener una dura pugna que muchos vaticinan que va a terminar con el triunfo de Eva Copa, es decir, con una persona ajena al MAS, pero en rigor militante del MAS. Es una paradoja que se da en este caso y que, reitero, vendría siendo lo más relevante, lo más ilustrativo de lo que está ocurriendo como fenómeno. Yo pienso que en todo caso, al margen de estos inconvenientes, lo que sí se juega un poco, en gran medida, es la capacidad de gobernabilidad que pueda tener el MAS en adelante, puesto que en rigor los ejecutores de los planes de desarrollo, los planes estratégicos, los planes en diversos ámbitos, son precisamente los gobiernos municipales, o sea, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Sin ellos, por ejemplo, el sistema de salud no podría funcionar. Entonces, por lo tanto, las políticas de salud que vaya a diseñar el gobierno central tienen que tener, obviamente, un correlato con las gobernaciones y las alcaldías locales. De esa forma sí se podrá llevar adelante efectivamente un plan de gobierno. Y yo creo que ahí radica la importancia de estas elecciones y también explica estas contradicciones que se han venido dando. Una pregunta nada más así. ¿Tiene la derecha la posibilidad de ganar algunos departamentos? Por supuesto que sí. Como yo había mencionado al principio, existen figuras locales que tienen más prestigio que la propia sigla. Entonces la ciudadanía opta por dar su voto a estas personas que tienen para ellos un mayor grado de confiabilidad. En Santa Cruz, por ejemplo, aparentemente la derecha estaría ganando la alcaldía de esa ciudad. De hecho, la derecha siempre ha gobernado en Santa Cruz, ha ganado la gobernación y ha ganado la alcaldía desde hace muchísimos años. El MAS nunca pudo competir con ellos en ese departamento. Existen otros departamentos considerados también relativamente de derecha o por lo menos conservadores, como es el caso de un departamento que se llama Tarija, donde el MAS no tiene ninguna posibilidad, señalan las encuestas, y algún otro departamento que podría ser Beni, de donde es oriunda Yanine Áñez, que está presentando su candidatura, aunque ella no tiene ninguna posibilidad electoral en estos momentos. Entonces, como verás, hay departamentos, reitero, que son los equivalentes al Estado, a los estados en México, en los que la derecha siempre ha sido tradicionalmente fuerte y ha logrado vencer en las justas electorales regionales. Entonces, por lo tanto, se prevé que va a haber también una pugna en ese sentido, aunque quisiera abordar un temita que no es tan tangencial. Las encuestas han ido perdiendo cada vez más credibilidad en Bolivia, y hoy en día ha salido ya un vigoroso movimiento ciudadano que está demandando que el Tribunal Electoral sancione a estas empresas encuestadoras que siempre dan por derrotado al MAS antes de que empiece cualquier elección. Algo que pasa muy común en varios lugares. Pedro, la misma pregunta. Más bien quisiera, antes de comenzar con los detalles de acá, consultar al compañero Fernando, saliéndose un poquito de la cosa electoral, pero vinculado al mismo tema político de Bolivia. ¿Cuál ha sido o cuál es su opinión frente al tema, al desempeño que ha ejercido en este periodo el nuevo presidente Luis Arce? ¿Cómo ha sido el desempeño? ¿Cómo lo ves tú en la cosa política, compañero Fernando, por favor? Y lo otro, que en CONAICOP ha salido información, no sé si Eva Copa tiene que ver con esto, donde una compañera militante del MAS
tiene relaciones sentimentales con un nazi. Hay un enredo ahí que se podría aclarar eso. En Argentina hay mucho comentario, se ha difundido mucho esa información. No tengo claridad, por favor, no podría dar detalles. Porque eso es importante en el sentido de que como el MAS, sin a la cabeza del presidente Evo Morales, a mi juicio ha sufrido cierta debilidad en su orientación política. Esas contradicciones podrían ir generando nuevas fisuras dentro del MAS. No sé, quisiera que comentara sobre eso, estimado Fernando. Gracias. Gracias, Pedro, por la pregunta. Realmente tocas un tema que es verdaderamente conflictivo para nosotros. Primero debería decirte que en estos pocos meses de gestión el gobierno de Luis Arce ha ganado mucha credibilidad y mucho ascendiente sobre la población. Primero porque ha empezado a enderezar el tema financiero y por lo tanto empiezan a haber signos inequívocos de reactivación económica. Tú sabes que la gente respira muchas veces por el bolsillo y en este caso la respuesta viene a ser positiva porque hay señales e indicadores que muestran que la economía empieza a retomar un buen camino. Yo creo que ese es el plus que tiene en este momento el movimiento al socialismo de cara a estas elecciones subnacionales. Luego, es evidente que hay algunas personas que tienen una ligazón no solamente sentimental, sino de otra índole, con gente de extrema derecha o de derecha. El caso que tú mencionas, me recuerdo que es una persona que es del lado oriental del país, que efectivamente tendría lazos sentimentales con una persona que ha sido caracterizada como nazi. Pero esto del amor es pues algo que también entra en la política y que yo creo que forma parte de nuestra realidad. Hay amores entre izquierdistas y derechistas y viceversa, y yo creo que en todo caso lo que tenemos que ver es cuando esto afecta una relación política y sobre todo cuando puede impactar en lo que vienen a ser los contenidos o la propuesta programática que pueda hacer un determinado candidato. En ese sentido, yo pienso que hay una suerte de convicción clara entre la población de lo que debe elegir como izquierda y lo que puede teñirse de izquierda y presentarse como tal en las próximas elecciones. Por eso yo decía, en el caso de El Alto, es muy probable que gane en la Copa y que gane al candidato oficial del MAS. Pero eso no significa que el sentimiento de la población de El Alto, que es mayoritariamente compuesta por gente de origen y extracción aymara, sea en contra del MAS, sino por el contrario, es una ratificación de esa identidad, les va a sonar raro que lo diga así, identidad nacional aymara, que se manifiesta a través del voto de una candidata que tiene esos orígenes. Por otro lado, y en la pregunta última que tú hacías, Pedro, debo reconocer que hay problemas al interior de todo nuestro proceso, puesto que tenemos de manera inédita como presidente a una persona que no ha tenido una trayectoria política que lo haya convertido en un líder, como es el caso de Evo Morales. Y por otra parte, tenemos al propio Evo Morales, que es el líder histórico del movimiento al socialismo, y por lo tanto podríamos hablar de dos cabezas, una formal, que es la que encabeza en este momento el gobierno y que es el compañero Lucho Arce, y otra real, que es una fuerza política como tal per se, que es Evo Morales. Y en cuanto afloren divergencias entre ambos, pues entonces tendremos situaciones de crisis. Y yo creo que en algún caso lo de El Alto refleja precisamente esa crisis, que esperemos que no se profundice. Y por otro lado, tenemos que advertir que en la medida en que no exista la madurez para que uno y otro asuman su rol histórico del momento, el uno como presidente
y el otro como el líder histórico, entonces sí podemos prever negros nubarrones para el proceso en Bolivia. Pero esperemos que, por otro lado, la madurez de las organizaciones sociales se imponga y, digámoslo así, llame a un buen criterio y que haga razonar a las personas, que es algo que ha distinguido también al movimiento al socialismo. Yo debo decirlo esto en virtud de que cuando derrocaron a Evo Morales, la derecha apostó a que este movimiento al socialismo, al ser patrimonio de estas organizaciones sociales, se iba a despedazar internamente buscando a un sucesor de Evo. Pero la sucesión de Evo en el caso de candidato presidencial que fue Luis Arce, fue una negociación ardua, pero de consenso, que terminó en plena armonía y dando muestras de una unidad inquebrantable para actuar frente a esas elecciones. Hoy en día tenemos estos resquebrajamientos, pero yo creo que en el momento de crisis, en el momento de enfrentamiento con la derecha, de manera casi por reflejo, los movimientos sociales y las organizaciones políticas que integran el movimiento al socialismo actúan de manera madura y se alían y hacen fuerza por luchar contra el enemigo común. Gracias, Fer. Muy buena explicación. Ahora yo quisiera ver si tú no tendrías una pregunta para Pedro, porque también ahí es muy complicado. Entonces, siendo equilibrados, digamos, yo tengo miles de preguntas, pero yo prefiero, digamos, como nuestro tiempo es corto, pues acotar a lo básico para que los desde acá, estamos alegados, podamos comprender ese mundo maravilloso que es Bolivia y Chile. Bueno, muchas gracias. Primero, establecer también una precisión y una diferencia que me llamó la atención, el porcentaje de ausentismo en las elecciones de Chile. Acá debo mencionar que en Bolivia el voto es un derecho ciudadano, pero también es un deber, una obligación, y cuando una persona no asiste a votar el día de las elecciones tiene una serie de sanciones. Por lo tanto, acá eso explica también el alto porcentaje de participación en estas justas electorales. Yo tengo una pregunta para Pedro que es la pregunta que siempre nos duele, ¿no? Es decir, nos duele que los intentos unitarios de la izquierda y de las fuerzas progresistas no hayan fructificado en un vigoroso movimiento como fue en su momento la Unidad Popular. Tuvimos una expectativa hace unos años cuando hubo las anteriores elecciones presidenciales y contemplamos una alianza variopinta que incluía a varios de los partidos que él ha mencionado, el Partido Comunista, el Partido Humanista, algunos saldos de anteriores grupos importantes históricamente como el MIR, etc. Y la pregunta es, ¿cómo ve Pedro las posibilidades de construir esa soñada unidad? Porque nosotros tenemos una sola enseñanza acá en Bolivia y por eso iba mi respuesta en ese sentido. Y es que solo la unidad puede garantizar el triunfo del pueblo. Mira, complicado hacer un diagnóstico futuro de la situación de las organizaciones políticas revolucionarias de izquierda. En primer lugar, por el desprestigio cuya responsabilidad recae principalmente sobre los partidos de izquierda, en este caso del Partido Socialista y del Partido Comunista, los que han encabezado las luchas anteriores y que han encabezado las organizaciones de base, en el caso de las organizaciones sindicales, que han terminado coludiéndose con los intereses empresariales. Tenemos una central unitaria de trabajadores, como es la CUT, acá en Chile, que ha sido siempre encabezada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, donde los intereses de los trabajadores no han sido interpretados, sino que se han sometido a la directriz de los grandes empresarios. Entonces, todas las organizaciones sindicales están muy decepcionadas con sus supuestos líderes que ellos han elegido. Ninguno de ellos ha interpretado los anhelos del pueblo y la clase trabajadora. La Central Unitaria de Trabajadores jamás ha hecho una declaración pública frente al tema
de la represión a nivel del mundo estudiantil, que fueron los que han generado todo el conflicto social, ¿no? La CUN nunca se ha pronunciado ni ha llamado a apoyar la lucha de los jóvenes estudiantes. El 2019, en el mes de mayo, en el mes de abril precisamente, la Central Unitaria de Trabajadores llamó a un paro nacional, pero ese paro fue de 12 minutos. Para ellos ese fue el paro, 12 minutos. En la cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores está la dirigente del Partido Comunista. Ese es el nivel. Entonces el desprestigio es tan grande que la juventud, las nuevas generaciones, sienten que el pueblo es nada más que utilizado y manipulado para los intereses partidistas. Entonces no quieren saber las organizaciones sociales, las organizaciones de base. En el mundo estudiantil no desean la condición de partidos políticos de izquierda. Los jóvenes se oponen a eso. Y es muy lamentable, porque no hay una dirección revolucionaria, no hay claridad, el norte de cuál seguir en esta lucha. Es muy peligroso, a mi juicio, que no exista un partido revolucionario conduciendo el proceso, porque todos estos líderes naturales de organizaciones sociales pueden ser cooptados por la derecha y por estos sectores de partidos corrompidos. Entonces eso es lo peligroso, porque yo recuerdo muy bien en la época de los conflictos sociales, de estallidos sociales que ocurrió en Argentina, con los famosos piqueteros, ¿no? Que no querían organización política, se negaban a ser militantes de un partido político y terminaron en su mayoría los grandes líderes cooptados por los mismos partidos corruptos, ¿no? Y hasta ahí llegó el tema de la lucha social y se embarcaron en todo un proceso formal bajo la directriz de un orden jurídico burgués, totalmente, ¿no? Entonces es como un inicio. Ahora, lo que puedo decir que dentro de las organizaciones de base, como las asambleas populares que se están realizando a nivel existen muchísimas, miles de asambleas territoriales. Hay muchos líderes naturales, muy buenos líderes. Hay muchos líderes de izquierda también revolucionaria, donde no quieren mostrarse como tales, digamos, por ahora, están reservando sus energías revolucionarias para un proceso mayor, donde tal vez por esta situación de estas contradicciones de luchas de clase, tengo la esperanza de que va a surgir algún líder algún día y va a llevar la batuta en este proceso. Acá en la comuna, porque Chile está dividido por comunas, por regiones, la comuna acá, en el Gran Santiago y en la zona donde estoy yo viviendo, va un gran líder, aunque no es conocido todavía, pero dentro del mundo de la izquierda se le conoce porque él no ha estado acá en Chile, ha llegado hace muy pocos años acá en Chile, que es Pablo Sepúlveda, el nieto de Salvador Allende. Él es doctor, un gran líder revolucionario, inmensamente marxista-leninista, y va de candidato a la constituyente por esta zona, al cual yo voy a votar por él, y lo más probable, si sale electo, va a cumplir un papel muy importantísimo. Él ha estado generalmente en Cuba y en Venezuela, y se ha venido últimamente acá a Chile. Entonces yo tengo la esperanza de que por ahí puede salir un gran movimiento, un resurgimiento, lo mismo con el alcalde de Recoleta del Partido Comunista, muy honesto. Él se dice marxista-leninista y una persona que ha apoyado el proceso bolivariano, ha apoyado la lucha del pueblo boliviano también, y está con la salida a un mar al pueblo de Bolivia. Así es que existe esperanza, pero todavía creo que no están maduras las condiciones para
comenzar a llevar una bandera más partidaria en lo revolucionario. Bueno, pues muchas gracias. Miren que me quedé con muchas preguntas en el tintero, pero creo que esta fórmula de que nosotros preguntemos da más, más vida a este programa, el cual es de todos ustedes. Amigas, amigos, el tiempo se nos ha agotado, lamentablemente, pero fue muy interesante poder escuchar las dificultades que presenta el pueblo boliviano y el pueblo chileno frente a este proceso electoral que en América Latina tendrá lugar en 9 países. Por su parte, en México tenemos también en el mes de junio un proceso electoral que está lleno y plagado de problemas. En este mismo momento, el partido que llevó al poder a Manuel López Obrador está tomado por inconformes porque el presidente del partido Morena, que también, igual que en el caso de Bolivia, no es un partido a la vieja usanza, es un partido muy nuevo, que no le querían dar su registro, pero que logró y con mucho el triunfo. La derecha está desfigurada en México y muchos chapulines se están, bueno, gente que se ha dedicado a atacar a Morena, como Morena es muy amplio, abre cobertura hacia la participación ciudadana, se han inscrito en el partido para contender por una curul para Diputación Federal o local, etcétera. Bueno, pues yo me despido con esto. Les mando un saludo otra vez desde donde se encuentran y por favor, aunque a algunos no les guste, les pido que si les gustan estos programas que creo que son de vital importancia, regálenos un like para que siga siendo visualizado por otras personas. Fernando, Pedro, mil gracias. Frauke, Jesús, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta siempre.